número 20, en el cual seguimos. Bueno, queremos recordar siempre cómo contactar con la iglesia. Aquí tenéis el número de teléfono, WhatsApp y un correo electrónico, por si queréis hacer alguna pregunta, queréis alguna cosita, lo que sea, pues ahí estamos. Bueno, hoy quería comenzar con el texto en Mateo capítulo 5, versículo 11. Este texto es un texto interesante donde dice, Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, dichosos cuando os desprecien y os persigan y digan cualquier cosa mala contra vosotros por causa de mí. Bueno, vamos a ver que se repite un poco la tónica de que todos aquellos hombres y mujeres que querían hacer la voluntad de Dios eran perseguidos, eran insultados. Vimos lo que pasó con los reformadores, como pasó con Guillermo Miller, con los metodistas, etcétera, etcétera, cómo fueron perseguidos pues, sencillamente porque quería esto. Eran movimientos que Dios había levantado de reforma, tanto en el pasado como en el presente. El Señor siempre llama a su pueblo a que hagamos una reforma y un reavivamiento en cada época en que vivimos. Y hemos visto cómo la reforma se trataba precisamente de eso, despertar las conciencias para que la gente volviese a la verdad de la palabra de Dios. Estos movimientos todos han defendido la verdad de la palabra de Dios. Y es cierto que han tenido oposición, incluso vimos que había una época donde muchos perdían su vida. Pero a pesar de todo esto, la verdad siguió progresando. Es movimientos que han sido perseguidos por defender esa verdad, pero también han sido movimientos que han sido dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor ha estado siempre al mando, dirigiéndolo todo para que su pueblo pudiese siempre avanzar a pesar de todas las dificultades. Los hombres y mujeres, en definitiva, somos instrumentos en manos de Dios para realizar su obra de gracia y misericordia. Es cierto que el Señor siempre necesita el factor humano para realizar esa obra. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los que hemos sufrido las consecuencias del pecado y por eso podemos hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno tenemos un papel a desempeñar en esta obra. El Señor da dones y esos dones que el Señor reparte, que los reparte el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, son dones que todos unidos, ¿verdad?, son para la realización de la obra. Y también como iglesia. Esos dones también los podemos utilizar colectivamente, esa diversidad de dones, para hacer la misión que tenemos como iglesia. Mirad, muchas veces no podemos entender la obra y la debemos de hacer, porque esa obra habla del amor de Dios. Y esto es cierto que a lo largo de la historia se ha repetido. El Señor ha levantado movimientos que han hecho la obra, aunque no la han entendido al 100%, pero la han hecho, porque venía de parte de Dios. Nosotros igual. A veces no entendemos al 100% la obra o la amplitud de la obra, pero eso no significa que por eso no debamos de hacerla. La debemos de hacer porque esa obra habla del amor de Dios. Bueno, en principio lo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestra mente es una mente finita por culpa del pecado. Está limitada en muchos aspectos, pero eso no significa, ¿no? Significa que es cierto, no podemos penetrar en los consejos del infinito. ¿Pero es por qué? Porque nuestra mente no entiende plenamente los propósitos de Dios. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar plenamente en todos los propósitos de Dios, no los vamos a comprender al 100%, aunque estudiemos mucho la Biblia, aunque cada día pidamos la dirección del Espíritu Santo. Lógicamente todo eso lo entenderemos cuando Cristo venga porque tendremos toda la eternidad. Muchas veces nuestras mentes están cegadas por los consejos y las opiniones de los seres humanos. Y a veces esas opiniones y esos consejos hacen precisamente que nuestra mente esté nublada, que no podamos avanzar en la obra. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Por eso, nuestra mente, que es finita, no nos deja captar plenamente lo que Dios nos ha revelado. Bueno, el tiempo es cumplido. Vamos a ver cómo ya vimos la semana pasada un poquito la predicación de Miller,
cómo Miller hablaba de la segunda venida de Cristo, cómo se estaba llegando al final del tiempo. Él hizo todos los cálculos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. El tiempo es cumplido. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo tampoco entendieron la obra al 100%. Eso es cierto. A pesar de que Cristo estuvo con ellos en persona durante 3 años y medio, estuvo con ellos, los estuvo enseñando, los estuvo guiando, los estuvo enseñando acerca de cómo debían de vivir, pero ellos no comprendieron la obra al 100%. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban cegadas por la opinión popular. Y nosotros podemos decir, ¿pero cómo es posible? Bueno, a veces la opinión popular es tan fuerte que realmente cega nuestras mentes. Bueno, ¿cuál era la opinión popular de la época de los discípulos? Ellos pensaban que el Mesías era un príncipe terrenal que liberaría a Israel del yugo romano. De hecho, mira qué interesante, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, justo cuando Jesús ya está en sus últimos momentos, va a ser alzado al cielo, aún le preguntan, oye, ¿ahora vas a restaurar Israel? ¿Ahora va a llegar ese momento? ¿Te vas a revelar como ese rey que estábamos esperando? Y entonces cuando Jesús les dice, mirad, esperaros y cuando venga el Espíritu Santo lo vais a comprender. ¿Por qué? Ellos no entendieron una parte fundamental que estaba profetizada, es que el Mesías tenía que sufrir y que el Mesías tenía que morir. Eso es lo que ellos no comprendieron. Cristo les envió con el mensaje, el tiempo se ha cumplido. Este mensaje estaba basado en la profecía de Daniel, especialmente en Daniel capítulo 9, y es donde se declaraba esta profecía, ¿de acuerdo? Recordáis que empezaba con las 69 semanas que se extendían desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías príncipe. Ellos estaban esperando el Mesías y con mucho gozo, es así, pero ellos pensaban que el Mesías vendría, establecería Jerusalén como la capital del reino mesiánico y dominaría todo el mundo y podían derrotar en este caso a los invasores que eran los romanos. Predicaron el mensaje, ellos predicaron que el reino de los cielos se estaba acercando, que el arrepentimiento, pero no entendieron su significado pleno. No lo comprendieron hasta en el Pentecostés. En Daniel capítulo 9, 25 y 26 decía claramente que el Mesías iba a ser muerto. Se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Esto lo decía claramente. Por los discípulos, las esperanzas eran terrenales. Bueno, quiero que veáis un poquito este diagrama. Mirad, este diagrama está totalmente bien estructurado. 69 semanas, pero eran 70, pero faltaba una semana que la tenemos que dividir en 2 grupos. Bueno, las 69 semanas iban desde el 457 hasta el 27, que en total eran 483 años. Desde la orden para la restauración de Jerusalén, que vemos aquí, ¿vale? Hasta el bautismo, hasta el 27, que era el ungimiento del Mesías príncipe. Después quedaba una semana, porque recordáis que en total eran 70 semanas. Quedaba una semana, pero decía que a la mitad de la semana. Por lo tanto, esta semana se dividía en 2 mitades, en 2 partes. Bueno, eso lo vamos a ir explicando un poquito. Nosotros tenemos claro, ¿verdad?, que son 7 semanas más 62 semanas más una semana, total 70 semanas. Esta última semana son 7 años, por el día por año, que ya hemos explicado. Por lo tanto, al dividirla, son 3 años y medio cada una de las partes de esta semana. Bueno, vamos a ver un poquito el tiempo exacto. Mirad, Jesús vino en el tiempo exacto y predicho. Las Escrituras hablaban con detalle de su ministerio y autoridad. Muchos oyeron el mensaje y sabían que provenía del cielo. Es más, mucha gente, cuando escuchaba a Jesús, se sorprendía y decía, este sí que tiene autoridad, no como los escribas o como los fariseos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron testigos de que su misión era de carácter divino. Y sin embargo, mucha gente dudaba, incluso sus mismos discípulos no lo tenían claro, como hemos visto. ¿Por qué? Cristo les habló
totalmente de sus padecimientos y de su muerte. En muchas ocasiones les dijo que tenía que ir a morir. Incluso llegó un momento que Pedro le dice, no vayas a Jerusalén, si te va a pasar eso, no hagas esto. Y Jesús le dice, no, tengo que ir. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Es decir, Jesús en todo momento les dijo claramente lo que iba a pasar, es decir, que él iba a sufrir conforme estaba predicho en la profecía de Daniel. Bien, nos vamos a centrar un poquito en las 69 semanas, aunque eso ya lo hemos visto la semana pasada, pero sí que nos vamos a centrar en la última semana. Los discípulos no fueron dejados solos. No, claro, Dios no los abandonó. Lo que anunciaban acerca de Cristo era cierto. No, ellos no predicaban ninguna mentira, era verdad. Todo estaba profetizado en las Escrituras. El tiempo se ha cumplido. Daniel capítulo 9 nos explica qué significa esto. Bueno, vamos a ver. Tenemos las 69 semanas. Llegaban a su fin cuando el Mesías fuera ungido. Año 27, Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. En ese momento el Mesías es ungido. De hecho, dicen los evangelios que el cielo se abrió y vieron que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como que lo estaba ungiendo en forma de paloma. Por lo tanto, en estos momentos el reino de Dios se estaba acercando. Pero ¿cuándo realmente se estableció el reino de Dios en la tierra? Se estableció de forma parcial, ¿verdad?, a la mitad de la semana. No se establecerá hasta de forma total y completa cuando ya Cristo venga, pero sí que se establece a la mitad de la semana. Muy bien. Esta última semana, hemos dicho, en el 457 y en el 27 terminaban, pero luego faltaba una semana, porque recordáis que la profecía determinaba 70 semanas, por lo tanto nos falta una semana. Las 69 semanas se dividen en dos grupos, 7, 49 años, y 62, 434 años. En total eran 69 semanas. Y la última semana se dividía en dos. El ministerio público de Cristo duró 3 años y medio aproximadamente, desde que comenzó hasta que fue crucificado. Entonces, si tenemos que una semana son 7 días, son 7 años, ahora tenemos 7 más 69 más 1, 70, como hemos visto en el diagrama. La mitad de la semana son 3 años y medio. El reino de los cielos fue establecido cuando Cristo murió, a la mitad de la semana, año 31 después de Cristo. No era el reino futuro, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho. Este reino futuro será dado a los santos del Altísimo, y eso solamente será al final del tiempo. ¿Cuándo se le dará el reino a los santos del Altísimo? Cuando Cristo venga, es decir, al final del tiempo. Pero sí que se establece en ese momento. Bueno, hablemos un poquito del reino de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Lo primero que vamos a ver es que la expresión reino de los cielos, como lo enseña la Biblia, significa, primero, hay un reino de gracia, ¿vale?, y un reino de gloria. Y ahora vamos a explicar un poquito cada uno de estos dos términos qué significan. ¿Qué es el reino de la gracia? Bueno, hablaba de la función de la mediación de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. En Hebreos 4, del 14 al 16, es un texto muy bonito, al final termina, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este reino actúa en los corazones de los creyentes. Es decir, lo que hace es que cambia tu estatus de pecador y merecedor de la muerte a salvo por la muerte de Cristo en tu lugar. Esa es la gracia, donde tú tenías que morir, ¿de acuerdo? Murió Cristo por ti y te da una oportunidad. Esa es la gracia. Aunque tú cometas pecado, si te arrepientes y confiesas tu pecado, la gracia hace que de nuevo, ¿verdad?, ha cambiado tu estatus. Esto no significa que yo pueda pecar libremente, no estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? Pero sí que estoy diciendo que me puedo acercar al trono de la gracia para encontrar el socorro. ¿Vale? Muy bien. Este reino, ¿cuándo comenzó? En el momento que Adán y Eva pecaron. En el momento que Adán y Eva pecaron, ahí comienza la gracia. Porque si no hubiese comenzado la gracia, ¿qué le hubiera pasado a Adán y Eva? Que hubieran muerto previsiblemente, porque habían pecado. Pero lo que hace Dios es que delinea un plan para salvar al hombre de la condena del pecado. Y se establece en base a una promesa, un Salvador, un Redentor. La gracia comienza en el momento que Adán y Eva pecan, y ahí Dios les promete un Redentor, alguien que limpiaría esa culpa.
Ahora bien, no fue establecido hasta la muerte de Cristo. Ahora, es que antes no funcionaba, si hemos dicho que empezó con Adán y Eva. Lo que pasa es que antes era por símbolos. La gracia de Dios actuaba sobre los hombres, pero en la fe en el futuro Mesías que iba a venir. ¿De acuerdo? En el momento que Cristo muere, se establece ese reino. Pero no significa que antes no hubiese gracia. Sí que la ha habido. Por ejemplo, nosotros tenemos los claros ejemplos como Dios siempre antes de ejecutar un juicio, siempre ha dado un tiempo de gracia. Otra cosa es que los seres humanos lo quisieran aceptar o no, pero Dios ha dado ese tiempo de gracia. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, cuando el diluvio, y lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando Cristo murió? La gracia fue plenamente derramada sobre la humanidad, porque ahora todos los símbolos se hacían realidad. Todo lo que simbolizaba el Cordero, todo lo que significaba todos los sacrificios, todo lo que había en el santuario, ahora se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo plenamente. La promesa de la gracia en el Edén fue ratificada cuando Cristo dijo, consumado es. Ha llegado, consumado es. El reino de la gloria. ¿Qué es este reino? Bueno, el reino de la gloria es el reino que se establecerá cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y es el reino eterno. Muy bien. Ahora bien, mirad. Podemos decir que la iglesia primitiva también comenzó como con un chasco, porque los discípulos recibieron un gran chasco. Claro, cuando Cristo murió, los discípulos perdieron la esperanza, cuando lo que garantizaba precisamente esa esperanza era la muerte de Cristo. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento que ellos tenían no era que el Mesías tenía que morir, sino que venía un libertador que les iba a ayudar, que iban a escapar del yugo romano, que Israel volvería a ser una gran nación. Claro, cuando tú ves esto y todas tus expectativas terminan porque el que tú piensas que te va a liberar lo han cogido y lo han matado precisamente aquellos que tú pensabas de los que te iba a liberar, ¿qué ocurre? Te llevas un chasco. Los discípulos de Jesús se chasquearon. Fue un chasco. Su maestro había sido apresado, había sido torturado y muerto en manos de los opresores. Es más, Jesús no se defendió, ni usó su poder conquistador, no tuvo ningún ejército, no hubo nada. Entonces, claro, fue un gran chasco. Fue triste y desesperado para ellos. Pero fue la esperanza desde Adán hasta hoy. La muerte de Cristo fue el evento que aseguró la esperanza para los que creen en Él por la fe. Claro, Cristo tenía que venir, Cristo tenía que morir, el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, esa era nuestra esperanza. Aunque los discípulos no lo entendieron y se chasquearon. De hecho, muchos, cuando Jesús fue apresado, huyeron y se escondieron por miedo a los romanos, por miedo a que tomaran represalias contra ellos. ¿Qué es lo que los discípulos vieron? Bueno, los discípulos solo vieron el trono donde el Mesías reinaría en Jerusalén. Otra vez ellos vieron que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, sería otra vez prominente y ahí estaría el trono. Por eso le preguntaron, oye, cuando tú reines, que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda, porque pensaban que iba a ser. Ellos veían la corona del rey, no vieron que en una ocasión a Jesús lo quisieron hacer rey y él se escabulló, se escondió. También veían la gloria futura de Israel como una nación poderosa. Estaban viendo solo lo terrenal, no miraban lo celestial. Pero, ¿cuál fue la realidad? La realidad es que vieron el sufrimiento de Jesús, la agonía en Getsemaní, el pretorio y la cruz del Calvario. Por lo tanto, sus esperanzas se rompieron y como esas esperanzas se rompieron, se llevaron un gran chasco. Ahora bien, ¿por qué tuvieron que pasar por esta prueba los discípulos de Jesús? ¿Hay algo positivo en esto? Sí, pues claro que sí. Primero, las pruebas corrigen. Es cierto, el chasco fue una gran dura prueba para los discípulos de Cristo, pero muy dura. Pero fue necesaria. Fue necesaria porque sus mentes tenían que ser transformadas y su pensamiento tenía que cambiar.
Dios la usó ¿para qué? Para corregirlos. Imaginaros que los discípulos no se llevan este chasco y siguen con este pensamiento. La predicación después de Pentecostés no hubiese sido la misma. Lógicamente Dios los iba a corregir. Sí, sufrieron un chasco, no comprendieron, pero aún así predicaron el mensaje de advertencia que Dios les confió. El Señor los iba a recompensar. Permitió que pasaran por el chasco para prepararlos para la gran obra que debían hacer. Después de la resurrección, Jesús alentó a sus discípulos a creer en las Escrituras. Cuando Jesús se resucitó, recordáis que se le apareció a los discípulos que iban a Emaús y les abrió el corazón mediante las Escrituras. Eso hizo que su fe se reavivara, su entendimiento fue iluminado, su fe se basó ahora en la palabra de Dios, ya no en las esperanzas terrenales, sino en la promesa de Dios. Sus corazones fueron cambiados y su entendimiento fue iluminado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pasaron por la prueba más profunda, pero esto les ayudó a estar preparados, a confiar en las Escrituras, a orar, a estar unidos y a confiar en Cristo. Y la recompensa fue que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió y preparó a los discípulos para hacer la obra que debían hacer. Ahora sí la comprendían, ahora sí que la entendían, pero antes no. Porque antes su mente y sus corazones estaban cegados por otra historia, pero ahora sí que la comprendieron y la pudieron hacer, pero tuvieron que pasar por el chasco. Muy bien, ¿qué ocurrió con Miller y los adventistas? Los adventistas eran aquellos que predicaban el advenimiento de Cristo. Nuestra iglesia todavía no estaba fundada como iglesia adventista del séptimo día, pero estos son los orígenes. Bueno, vamos a ver. ¿Sabéis que Guillermo Miller y sus seguidores no comprendieron el mensaje que estaban predicando? Pero lo predicaron. No lo comprendían, pero lo predicaban, que es lo realmente importante. ¿Por qué no lo comprendieron? Porque es cierto que las iglesias que en esta época eran las iglesias mayoritarias, algunas eran protestantes, tenían muchos errores. Y esos errores los confundieron, porque recordar que cada uno venía de un pensamiento religioso. Muchos se salieron de muchas iglesias para unirse al movimiento de Miller, pero tenían esas ideas y eso los confundió un poquito. Es decir, primero, no interpretaron correctamente el mensaje. Esto no significa que el mensaje no fuese cierto, sino que lo interpretaron mal. Es decir, lo predicaron con fe, sí, lo predicaron con muchísima fe, pero no lo interpretaron correctamente. Eso no significa que Dios no estuviese con ellos, porque Dios estaba con ellos. En Daniel 8 y 14. El problema fue la palabra santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El problema de ese texto era lo que ellos entendieron en esta época por santuario. Mira, en casi todas las iglesias protestantes de esta época, incluso en la iglesia católica, la palabra santuario, ellos decían que se refería a la tierra. Esa era su interpretación. Por lo tanto, cuando Miller vio que la purificación del santuario hizo todos los cálculos en Daniel capítulo 9, sí que llegó a una fecha correcta, pero él pensó que era la purificación de la tierra por el fuego cuando Cristo viene en la segunda venida. Entonces, cuando él estudió los 2300 años, pensó que el final de la profecía marcaba el regreso de Cristo a la tierra para purificarla del pecado por medio del fuego. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, él pensaba que la palabra santuario se refería a la tierra. Entonces vamos a ver un poquito la purificación del santuario. Nos vamos a centrar en el tabernáculo del desierto, el santuario terrenal. Bueno, ¿qué se hacía o qué hacían en la purificación? Primero, la purificación del santuario era el acto final en el ministerio del sumo sacerdote. Pero lógicamente nosotros sabemos que tenía dos partes. Era en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Era el acto final que simbólicamente limpiaba el santuario de todos los pecados que lo habían manchado, que venía determinada por la sangre de los sacrificios. A lo largo del año se hacían sacrificios y esa sangre, sabéis que el sacerdote la entraba al lugar santo y la asperjaba sobre el velo y en el día de la expiación se limpiaba simbólicamente el santuario de todo ese pecado que lo había manchado.
Era una obra de juicio y de investigación. Primero se investigaba. Entonces era lo que se llamaba la primera fase del juicio. Esa fase terminaba con la venida de Cristo. Pero era en ese día cuando el sumo sacerdote penetraba del lugar santo al santísimo, y cuando acababa la obra en el santísimo salía del santuario. Es decir, nosotros sabemos que esa obra tiene dos fases. La primera fase se hace en el lugar santo, la siguiente en el lugar santísimo, y cuando termina en el lugar santísimo era cuando el sumo sacerdote salía del santuario. Bueno, entonces vamos a ver ese mensaje basado en Daniel 8:14. Miller, las fechas no se equivocó, es decir, las fechas eran correctas. Él calculó toda la profecía y concretamente, ¿verdad?, le daba 22 de octubre de 1844 como el día de la purificación. Lo que pasa es que él pensó que la palabra santuario era la tierra, pues dijo, ahí viene Cristo. En octubre de 1844, Cristo regresa. Los cálculos eran correctos, pero lo que no vieron es que todavía faltaba una parte del mensaje de Apocalipsis 14. Es decir, había un mensaje final que había que proclamar todavía antes de la venida de Cristo, y ese era el mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, la obra de Cristo no había concluido, sino que Cristo en 1844 pasaba de una fase a otra fase, que eso es lo que ellos no vieron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un gran chasco. El chasco fue tremendo, fue durísimo. Mucha gente estaba esperando con fe que viniese Cristo. Muchos habían dejado sus trabajos, sus negocios, habían cerrado todo, habían vendido, habían predicado, lo habían hecho todo y estuvieron esperando a Cristo y no vino. El día siguiente fue un chasco tremendo. 22 de octubre de 1844. De la misma manera que los discípulos de Cristo fueron chasqueados. Bueno, realmente el chasco fue el 23. El 22 era el día que ellos esperaban a Cristo, pero lógicamente Cristo no vino. Los discípulos, hemos visto que los discípulos también fueron chasqueados. Los adventistas se equivocaban con el evento final de los 2300 años. Este mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia para que volvieran a mirar las cosas espirituales. Mirad, hemos visto que antes de que Miller comenzase a predicar, el protestantismo estaba entrando también en una apostasía tremenda. Estaba muriendo y se necesitaba un mensaje que reavivase. Y entonces lo que hizo Dios también, igual que hizo con los discípulos, fue probarlos. Tenía que preparar sus corazones para que entendiesen plenamente el mensaje. Por lo tanto, el chasco de octubre de 1844 fue una prueba de fe. ¿Por qué? Muchos renunciaron a la fe y abandonaron a Cristo. Eso también lo hicieron muchos discípulos. Otros recibieron la advertencia y siguieron confiando en la promesa. Se dejaron guiar por Dios y por el Espíritu Santo y así llegaron a comprender lo que había ocurrido. De la misma manera que los discípulos debieron esperar al Pentecostés para entenderlo, el chasco, la gente que fue chasqueada en 1844, los adventistas, tuvieron que esperar hasta que el Señor los dirigiera por medio del Espíritu Santo y por medio de las Escrituras. Y fue un día después cuando el Señor, a un granjero que iba por un campo de maíz a orar con unos vecinos, le dio una visión del santuario celestial. Y luego se reunieron, estudiaron la Biblia, la epístola a los hebreos y se dieron cuenta, que la palabra santuario no es la tierra, sino es el santuario celestial, porque el santuario celestial es real en las Escrituras. Entonces aprendieron a examinar las profecías de la Biblia y a estudiar sistemáticamente las Escrituras, a comprender que a pesar de todo, Cristo guiaría a su pueblo como siempre lo ha hecho. Necesitaban pasar por este chasco, ¿para qué? Para que sus corazones fuesen preparados para predicar el mensaje final, que era el mensaje de los 3 ángeles. Bien, mis hermanos, pues Dios a veces nos prueba. Sí, nos probará a todos, claro que sí. De forma individual y también como iglesia. A los adventistas de 1844 les pasó como a los discípulos cuando Cristo murió. Pero también descubrieron el amor con que Dios ha conducido a su pueblo.
De la misma manera, el Señor nos guiará hoy. Nosotros tenemos también una parte fundamental que hacer. Somos el pueblo de Dios que tiene que terminar la obra. Tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel. Y lo haremos porque el Señor nos va a ayudar. Y llegará un momento que de la misma manera que a los discípulos en Pentecostés, que a los adventistas de 1844 después el Señor los guió, a nosotros también nos guiará porque tenemos la promesa de la lluvia tardía, de la unción del Espíritu Santo que iluminará toda la tierra con el mensaje del tercer ángel. Así que, hermanos, de la misma manera que los adventistas estaban unidos, oraron y suplicaron por la venida del Espíritu Santo, así nosotros también lo tenemos que hacer. Dice la hermana Elena White que nuestra más ferviente oración debe ser que el Señor nos dé cada día su Espíritu Santo para seguir siempre adelante. Que el Señor los bendiga. Amén.